El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy buenas noches, Nightmares. Es un placer para nosotros recibirlos una noche más aquí en Radio Pesadilla. Mi nombre es Alma Contreras y nosotros nos encontramos en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, México. Estamos iniciando nuestro programa del día de hoy y les pedimos por favor que si nos pueden apoyar compartiendo la transmisión para que más personas nos sintonicen. Está por aquí también mi querido amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos, esta noche? Muy buenas noches, Alma. Bastante bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar un sábado más aquí con los Nightmares, aquí en el programa completamente en vivo. Pero de igual manera recordarles que los demás días pueden escucharnos de nuevo en las siguientes plataformas: Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Por si ustedes no alcanzaron a escuchar el programa completo o quieren volver a recordar algunos que ya vivimos por aquí en vivo. De igual manera mencionarles que sigue abierto nuestro concurso de fotografía de pesadilla y pues todavía podemos estar recibiendo sus fotos hasta el próximo lunes 25 de octubre. Se pueden todavía recibir fotografías para que entren al concurso. Pueden entrar a la página de Facebook y checar por ahí cuáles son las bases para que puedan ganar un kit de pesadilla que va a estar muy padre, la verdad. Pues bueno, ojalá que se animen, ojalá que les agrade la idea. Y pues nada, dentro de los premios que van a poder ganar va a ser un super kit con una taza, una sudadera, unos pines y 2 accesos para el Hotel del Terror. Entonces ustedes sabrán si quieren participar en este gran concurso. Saludos del otro lado de esta mesa, de esta antigua mesa, a mi buen amigo y hermano Oscar Hernández. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Carlos, y a todos los Nightmares que nos están acompañando ya este sabadito más en Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y recordándoles que ya estamos recibiendo las historias por WhatsApp, ya sea en audio o por escrito, como a ustedes más les convenga, ¿verdad? Tienen el link directamente en el chat de la transmisión, simplemente le dan un clic ahí y los va a mandar directamente a nuestro WhatsApp para que puedan mandarnos su historia. También recordarles que, bueno, si nos están escuchando en versión podcast, pueden hacerlo mandando un WhatsApp al teléfono 52 618 145 5655 o al correo radiopesadillapodcast@gmail.com. Quiero darle también la bienvenida a mi compañero y hermano Gus. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Carlos, Alma, ¿cómo están? Y queridos radioescuchas, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y la verdad, pues, muy emocionado nuevamente de estar aquí con todos, porque básicamente los programas que hemos tenido a lo largo de este mes van inclinados un poquito a como evocar un poquito más esas situaciones de terror que siempre nos acompañan. Y pues bueno, quiero, antes de platicar un poquito más de qué se va a tratar el programa de hoy y demás, me gustaría mucho anunciarles que por ahí para la próxima semana, la transmisión del día 30 de octubre, vamos a tener un programa muy especial porque es nuestro especial de Halloween. Entonces
ojalá nos puedan acompañar, ojalá se puedan quedar con nosotros durante toda la transmisión, porque vamos a tener varias sorpresas a lo largo de ese capítulo en especial. Vamos a tener muchas historias pues que no hemos compartido todavía con la comunidad, entonces pues ojalá se animen a acompañarnos esa noche y pues a vivir toda la experiencia del especial de Halloween, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda la invitación. Y pues bueno, no sé si tengamos por ahí ya comentarios, no sé si hay alguno. Tenemos un comentario de parte de Berenice Gurrola que dice: Yay, qué buen tema, buenas y tenebrosas noches. Muy buenas noches, Berenice, qué bueno que ya te encuentras con nosotros, bienvenida a tu programa. Así es, sean todos bienvenidos a esta transmisión nocturna. Y pues bueno, algunos ya pudieron ahí anticiparse al tema por el título probablemente y por las imágenes que estuvimos compartiendo a lo largo de la semana en las redes, pero pues bueno, precisamente este día se celebró o se conmemora de alguna manera pues el Día del Médico, al menos aquí en México, no sé si a manera internacional, por lo que pues bueno, aprovecho para mandarle un saludito para nuestra querida amiga Ale Gómez y también para mi novia Saraí Contreras, que pues en esta noche precisamente están trabajando, están laborando, y ahora sí que una felicitación a todo el personal médico que siempre ha estado al pendiente y trabajando arduamente para sobre todo las contingencias de las últimas fechas, de los últimos meses. Entonces un abrazo para todos ellos, y coincide justamente esta conmemoración de este día tan especial con el tema de esta noche, porque esta noche vamos a estar platicando y narrando relatos de hospitales. Y pues bueno, para comenzar yo creo que es bien importante resaltar algo que nosotros ya hemos como que mencionado en muchas ocasiones, y estos son los ingredientes para el caldo de cultivo del terror o de las apariciones o de los fenómenos sobrenaturales. Y uno de esos ingredientes es el sufrimiento. El sufrimiento, como ya muchos sabemos, está presente muy de manera, digamos, regular en los hospitales, puesto que pues atienden personas con muchos problemas de salud múltiples. Y no solamente eso, sino que también pues personas afrontando momentos de desesperación, momentos de angustia, y algunos inclusive pues cruzando esa línea pues de la muerte, ¿no? Entonces los hospitales tienen una carga energética o tienen un cúmulo, digamos, emocional de entrada tremendo por este tipo de situaciones. Ahora, yo creo que son incontables las anécdotas y las situaciones de ese tipo que pueden llegar a ocurrir en cada uno de los hospitales. Entonces, esto es lo que detona precisamente el tema de esta noche. Y pues bueno, a lo largo de este capítulo vamos a estar teniendo algunos relatos obviamente relacionados con algunos hospitales muy famosos, algunos otros de algunos compañeros médicos que nos hicieron el favor por ahí de mandarnos sus anécdotas y sus vivencias. Pero pues ustedes saben que pueden mandar cualquier tipo de relatos, no importa que no sean relacionados con hospitales. Pues el tema es únicamente para darles ese dinamismo, y los vamos a estar aceptando a lo largo del programa. Así es que ojalá que se animen, ojalá que podamos contar con sus ahora sí que situaciones, con sus historias y con sus anécdotas esta noche. Entonces, si no tenemos más comentarios, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer bloque de relatos? Tenemos por ahí dos comentarios más. Uno es de Sakura Mitsuki, que dice buenas noches, y de nuestro buen Evaristo también, que dice buena noche, Nightmares. Buenas noches. Muy bien, pues bueno, entonces Muy buenas noches. buenas noches a todos los que vayan llegando, un abrazo para todos. Y pues bueno, ¿qué les parece? Vamos entonces a nuestro primer bloque de relatos y regresamos, así es que no se muevan, que esto es Radio Pesadilla. Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan. Ok, y pues bueno, siendo las 22 horas con 21 minutos, estamos totalmente en vivo y de regreso aquí en Radio Pesadilla. ¿Qué les parece si empezamos con los primeros relatos? Porque esta noche creo que tenemos bastantes. Sí, creo que es hora de comenzar con los relatos por ahí de esta noche. Tenemos uno
que viene por parte de Lisette Reyes y dice así: mi abuelita, en paz descanse, ya estaba muy malita debido al cáncer en el estómago y yacía en el hospital. A pesar de la enfermedad tan dolorosa, esos días ella se veía muy tranquila y le comentó a mi mamá cuando llegó a visitarla. Le dijo: hija, yo estoy bien, acabo de ver a Teresita. Ella está bien, hija. La niña ya está grandecita, tiene como 10 años. Camina, sí, camina, hija, sola. Solo que arrastra un piececito al momento de caminar. Cabe resaltar que Teresita es mi hermanita, que en paz descanse, ya que ella falleció al tener solo 6 meses, debido a que sufría una enfermedad donde su cabecita iba a crecer día con día, y esto jamás iba a dejar de pasar. Además de que tenía una bolita en la cadera, donde los doctores le dijeron que la niña no duraría mucho tiempo, y si llegaba a vivir, no iba a poder caminar. Ok, muchísimas gracias por el relato a Lisette. Y curiosamente empezamos con una historia de hospital, ¿verdad? Pero algo diferente, ¿no? Porque aquí lo paranormal, mejor dicho, no es el lugar en sí, no, sino a quién vio, ¿verdad? Y sí, es muy común cuando una persona está pues ya al borde, o sea, a punto de fallecer. Generalmente se encuentra con familiares que pues ya partieron, ¿no? Eh, una pequeña anécdota rápido, relacionada un poquito a esto. Hace unos 4 o 5 años más o menos falleció mi último abuelo que me quedaba, ¿verdad? Él falleció pues ya por la edad, ¿no? Él falleció en su cama, en su casa. Simplemente ya no despertó un día, ¿no? Pero antes de eso pues él había estado malito y estuvo pues internado en el seguro buen tiempo, la verdad. Momentos en los que él se despertó un día ahí en la cama del hospital y pues precisamente le dijo a su pareja, y creo que estaba una de sus hijas, que había visto a su mamá, o sea que había ido a visitarlo durante la noche, ¿verdad? Esto él lo platicó como que para él fue un sueño. O sea, él cree haber soñado esta parte, ¿verdad? Y pues le decía, o más bien su mamá le decía que no se preocupara, que todos estaban bien, o sea que no pasaba nada, ¿no? O sea, para darle un poquito de fuerzas, ¿no? De ánimo, de valor, ¿verdad? Entonces, él salió del seguro, ¿no? Y prácticamente como en los 2, 3 meses falleció ahora sí en su casa. Entonces, pues sí, cuando alguien ya está ahora sí que a punto de fallecer, pues siempre hay algún angelito que viene a confortarlo, ¿no? O sea, para indicarle pues que su hora ya está prácticamente a la vuelta. Sí, es mi querido Oscar, creo que como ya platicábamos precisamente el programa anterior, hay algunas personas que cuando están en esa raya, ya justo de partir de este mundo, empiezan a ocurrir ciertas situaciones en las cuales pues ellos presienten que ya es tiempo de partir, ¿verdad? Claro que no siempre sucede, por lo general o por muchos casos, la persona parte de una manera muy abrupta y muy, pues vaya, muy, muy fea, ¿no? Pero quien sí tiene tiempo de morir tranquila, de morir en paz, lo presiente y como tú dices, pues también muchas veces logra ver a alguien pues que ya ha partido de este plano. Pues Sí. bueno, hay una Bueno, anécdota más. Sí, sí, Salma, adelante. ah, comentando también de este relato que nos enviaron, ella menciona que a pesar de la enfermedad tan fuerte, pues esos días ya se le veía bien, se le veía tranquila. Y yo recuerdo que
pues en varias ocasiones platicando con mi hermana, que es doctora, menciona mucho eso, que muchos pacientes que están graves llega como esta curva de lucidez terminal, en donde de alguna manera como si les prestaran tiempo para poder despedirse de sus familiares. Se ponen bien, mejoran y es también en ese límite en donde pueden ver a alguien que ya falleció, pero también despedirse de los que ya están. Entonces, me parece como que muy interesante porque muchas anécdotas eh, pues cruzan en lo mismo, en que en esa lucidez terminal. Así es. Muy bien. La siguiente anécdota nos la envía Fanny Flores y dice así. Esta historia le pasó a mi vecino. En la colonia hace años apareció un perrito que pertenecía a una refaccionaria. El dueño no lo alimentaba, así que él se salía a buscar comida. Mi mamá le compraba croquetas de la tienda y poco a poco el perro empezó a quedarse en la calle de nuestra casa. Mi mamá lo dejaba meterse en un cuartito cuando hacía frío, cuando llovía y en las noches. Ella estaba muy al pendiente de él. Todos en la calle ya lo conocían y lo saludaban. Pasaron los años y de su boca le empezaba a salir pus. No comía nada y mi mamá lo atrapó y lo llevamos al veterinario. Sultán ya no ponía resistencia. El perro enérgico que era ya no estaba. Una vez en el veterinario, este le dijo que tenía cáncer y que ya no se podía salvar. Mi mamá, muy triste, aún quería ayudarlo, pero el veterinario le comentó que solo lo haría sufrir más, y así que decidió dormirlo. Unos vecinos apoyaron para cremarlo, y sus cenizas las tiene mi mamá en su cuarto. El vecino con quien Sultán se la pasaba en el día, porque tiene un local, le comentó a mi mamá que después de que lo durmieron, él soñó que estaba atendiendo el local y que éste se le acercaba, que le ponía croquetas y agua, pero que Sultán solo se le quedaba viendo. Después de unos momentos, Sultán se daba la vuelta y empezaba a caminar hasta perderse a lo lejos, en donde se veía mucha luz. Mi vecino cree que vino a despedirse de él. Este año será el primero desde que se fue y claro tendrá su ofrenda en el altar de este año. Hay que recordar que los animales, en especial los perros, son muy agradecidos con las personas que los cuidan, ¿verdad? Hay muchos casos de precisamente perros callejeros en los que se encariñan mucho con esas personas, pues que les dan de comer, que les dan algún cobijo y se vuelven muy fieles a estas personas. Me recuerda, había un perro justamente en el fraccionamiento donde vivo, enfrente de mi casa, pues hay una privada y había un perro ahí, era una especie de tipo Golden Retriever, pero pues no tan fino, ¿verdad? Y sí tenía dueño, ¿verdad? Pero el perro se le pasaba todo el día en la calle. Entonces, pues entre los vecinos, como le pasó a este perro, pues lo empezaban también a cuidar, ¿verdad? A dar de comer, le ponían ahí alguna cobija cuando hacía frío, ¿no? Pues para que se echara, etcétera. Y sí, o sea, el perro se volvió muy querido ahora sí que por la cuadra. Al punto en el que pues prácticamente el perro era el guardián de la zona, ¿no? O sea, cuando se metía alguna persona que no era pues habitante de ahí de la zona, pues empezaba a ladrar, ¿no? Para que todo el mundo viera que había alguien extraño. Si veía que alguien estaba pues metiéndose en problemas, ¿no? Pues iba también como en una especie de auxilio. Entonces
pues sí, no, me imagino que a este perrito le pasó lo mismo, ¿verdad? Y pues estuvo muy agradecido con estas personas que, pues que también llegó a despedirse, ¿no? Ok. Fíjense que, bueno, la verdad es que yo creo que hay un sinfín de anécdotas más similares a este tipo de situaciones en las que son, pues involucran las mascotas. Yo creo que las mascotas son a veces, yo creo que tan llenas de cariño que obviamente de esa manera es que se arraigan y de alguna forma pues se apegan todavía más con sus dueños. Y no solamente con sus dueños, sino la persona que posee pues esas pequeñas compañías pues es la que genera el apego directamente con ellos y pues bueno, creo que varias cosas interesantes han llegado a ocurrir ahí. Más adelantito les platico otra anécdota de un familiar, pero ¿qué les parece si empezamos a platicar un poquito sobre los casos específicos que preparamos para esta noche? Por ahí hay un lugar muy especial, muy cargado de energía, ¿verdad, Salma? Sí, así es. Pues bueno, empezaremos con una historia que se sitúa en un lugar ya de por sí conocido e Sí. intrigante en nuestro país. Ujú. Hasta hace 4 décadas, lo que hoy se conoce como el edificio del Archivo General de la Nación fue una prisión donde el sufrimiento era perpetuo y parejo, sin importar si eras culpable o inocente, donde las golpizas, humillaciones, torturas y tratos denigrantes se hicieron acciones recurrentes. Les hablo del Palacio de Lecumberri. Este palacio fue inaugurado durante el Porfiriato en 1900, creado para albergar a 800 varones, 180 mujeres y alrededor de 400 menores de edad, pero llegó a encerrar a más de 5.000 personas, sobrepoblación que obviamente originó pésima alimentación, descuido de los internos y corrupción de todo tipo, lo que permitió que cumpliera entonces con el objetivo para el que fue construido, ser la prisión más temida de México. Además de celdas, contaba con talleres, cocina, panadería, morgue y enfermería. Esta última, la enfermería, es donde surge este relato. Se dice que en los pasillos del ahora Archivo de la Nación deambula un médico que por las noches se presenta a los guardias preguntando por su desaparecida área. Y este sujeto insiste en que es médico de la institución y solo ha ido a atender a uno de sus pacientes. Los guardias buscan respuesta para darle al extraño visitante, al que por supuesto pues consideran loco, pues hace años que la enfermería no existe, pero en cuanto ellos van a responderle, este desaparece. El médico de Lecumberri se dice que no se le aparece 2 veces a la misma persona, por lo que hoy su presencia pues sigue siendo un misterio. Ok, pues bueno, este lugar, de hecho, nada más para dar un poquito de complemento, ya tuvimos nosotros un especial sobre algunos fantasmas, principalmente relacionados con la Plaza de las Tres Culturas. Pero básicamente, ¿a qué voy con esto? Que, bueno, muchos de los jóvenes que fueron capturados con vida durante las manifestaciones que concluyeron con la matanza de Tlatelolco, muchos de esos jóvenes, hombres y mujeres, pues fueron trasladados, de manera ilegal a este lugar, a este espacio, que era usado pues también como una especie de cuartel policial, militarizado, y obviamente pues todos fueron víctimas de muchísimas cosas, pues obviamente horribles, ¿no? Fueron víctimas de torturas, víctimas de golpes, de cosas tal vez que hasta ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces este es un lugar que, digo, además de la historia pasada, digamos ya en fechas un poquito más recientes, entre comillas, pues también fue testigo de situaciones muy oscuras. Y hasta la fecha creo que el lugar no tiene como un acceso sencillo, o sea, no es fácil entrar a grabar o a documentar. Por ahí varias personas se han metido en problemas porque pues sobornaron a quienes cuidan los accesos, entraron al lugar y grabaron, fueron víctimas de hecho de algunos fenómenos sobrenaturales, pero al subir los videos pues bueno, la nación se fue contra ellos y tuvieron problemas muy fuertes por haber entrado a ese lugar.
Entonces, Sí. pues bueno, es un lugar que forma parte de la historia y qué curioso, ¿no? Que muchos servidores, ahora sí que médicos o enfermeras, pues de alguna forma tienen o han sentido tanto su compromiso con su labor que pues básicamente permanecen ahí. Y les tengo Sí. yo un relato justamente relacionado con esto. Pero no sé si hay por aquí comentarios, ¿no, verdad? Estamos muy tranquilos en comentarios. Ok, yo creo que todo el mundo está muy atento, ¿verdad? Más bien. Entonces, bueno, ¿les parece si vamos al siguiente bloque de relatos y por ahí seguimos platicando de este tipo de situaciones? ¿Vale? Y entonces, pues bueno, no se despeguen. Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan. Ok, y bueno, pues ya estamos de regreso, queridos radioescuchas. Espero que estén pasando una velada muy agradable en compañía pues de todos nosotros, el equipo de Radio Pesadilla. Y pues bueno, vamos a empezar con el siguiente bloque de relatos. El relato que les voy a platicar ahorita es una situación que le pasó a mi madre, que por cierto le mando un saludote si es que nos anda escuchando por ahí. Bueno, esto ocurrió aproximadamente yo estoy casi seguro que fue alrededor del 94-95. Esta situación que les voy a narrar ocurrió específicamente en el hospital del Seguro Social, en la clínica número 1. Bueno, de aquí al menos de nuestra ciudad, que es Durango. Y bueno, para aquel entonces mi abuelo paterno estaba ya hospitalizado. Él ya tenía un problema bastante severo relacionado con sus riñones. Tenía ese tipo de enfermedad. Y pues básicamente se la pasaba todo el tiempo internado. Ya estaba dializado. Ya él había perdido completamente la capacidad para caminar. Y pues prácticamente en ese entonces él ya estaba postrado en una cama, ¿no? Sufría constantemente ataques porque pues ya retenía muchísimos líquidos. Y bueno, es una enfermedad muy larga, es una enfermedad muy, muy tortuosa. Y pues mi madre pues le tocaba estarlo cuidando constantemente. Yo recuerdo que únicamente llegaba a ir algunas veces cuando era muy niño y pues la esperaba por ahí en los pasillos y cosas muy, muy, muy así como que obviamente por ser pequeño no tenía yo acceso. Pero en una ocasión mi madre llega en la mañana y nos empieza a contar que le pasó algo muy raro. Cabe mencionar que ella no se notaba con miedo, solamente estaba como un poquito en shock. Y cuando nos empieza a platicar nos cuenta lo siguiente. Nos dice que en una ocasión ella le tocó quedarse obviamente pues en la noche con mi abuelito. Para los que no sepan mucho cómo está ese asunto de las visitas, hay una hora como máxima de visitas y a partir de cierta hora en adelante ya no se permite que nadie más entre, salvo la persona que se va a quedar con el paciente. No se permite que ya nadie más entre a las zonas donde están los internados. Para hacer un poquito más específico, creo que mi abuelito estaba en el piso número 3, si no mal recuerdo. Y 3 o 4, no recuerdo. Pero bueno, básicamente pues mi mamá desde entonces fuma. Desde entonces empezó como que a fumar bastante. Y pues ella lo que hacía en las noches cuando mi abuelo se quedaba dormido es que pues bajaba a la planta baja, se salía a un jardín y pues se fumaba un cigarro, ¿no? O cenaba y luego se regresaba otra vez para quedarse con él. En esta ocasión ella se quedó dormida y tardó mucho en bajar como de costumbre. Pues solía hacerlo a las 11, 12 de la noche. En esa ocasión ella se tardó un poquito más y según nos cuenta eran las 2 de la madrugada ya. Entonces ella baja, según lo que nos cuenta es que todo era demasiado tranquilo, todo demasiado, pues digamos convencional, nada fuera de lugar hasta ese momento. Nada fuera de lugar hasta ese momento. Y bueno, una cosa que le pareció interesante a ella es que ella baja por uno de los elevadores y justamente el elevador de al lado también se abre y baja ella cuenta que es una enfermera.
y la enfermera sale caminando pero con mucha más agilidad que mi mamá. Mi mamá obviamente ya conocía a todo mundo porque se la pasaba noche tras noche en ese lugar, ya conocía a las guardias, conocía a médicos, enfermeras, a todo mundo lo conocía ya. Entonces, en esa ocasión ella comenta que le pareció a alguien desconocida, dijo probablemente se trata de una enfermera nueva. Entonces, pues bueno, la enfermera cruza delante de ella, no le ve la cara, ella avanza un poquito más adelante y mi mamá pues prácticamente va detrás de ella, ¿no? Pero la enfermera iba con un, digamos, paso constante y acelerado. Mi mamá quiso darle alcance para ver de quién se trataba o para saludar o por si necesitaba algo, ¿no? Porque me imagino yo que de haber pensado que iba como que de mucha prisa o algo. Y se fue detrás de ella. Llega al final del pasillo, la enfermera da vuelta a la izquierda y mi madre 2 segundos después hace exactamente lo mismo, dando vuelta a la izquierda y entonces la pierde de vista. No había consultorios abiertos a esa hora, no había prácticamente a dónde moverse, porque esa digamos, al dar vueltas se termina en una esquina donde hay solamente una ventana grande donde no hay más, no hay a dónde ir. Y mi mamá se quedó pensando un ratito de que, oye, pues qué pasó. Pero lo que la saca ella un poquito como de sus casillas y hace que le dé un poquito como de shock, les digo, ella nunca tuvo miedo, pero sí entró en un shock muy, muy peculiar, le duró varios días. Es que ella cuando platica cómo iba vestida prácticamente, las ropas que comentan era un traje ya fuera de moda, un traje ya no correspondiente a los 90s. Ella describió más bien un uniforme como el que se utilizaba por ahí en los 70, 60, me parece, que es prácticamente cuando recién se inaugura pues ese hospital. Entonces, aquí lo curioso es que pues básicamente pues ella relaciona con que se trataba de una enfermera de otra época, que no era una enfermera de las, digamos, que estaban trabajando actualmente en el hospital. Me habla de un traje como de un color como claro, pero como si fuera un azul cielo, cruzado de la espalda, y usaban creo que le llaman cofia al gorrito que usan, no sé si es el nombre correcto. Pero básicamente pues ella comenta que traía ese tipo de uniforme, unas medias pues largas de color blanco y calzado como de tacón, cuando pues ya en la actualidad todo el personal médico pues no usa ese tipo de calzado porque pues no es práctico para ellos. Nunca supo ella de quién se trataba, estuvo investigando, estuvo preguntando por ahí quién era la enfermera de guardia de ese día y todas las enfermeras estaban cada una en sus estaciones, ninguna bajó en la noche, ninguna bajó a la misma hora que mi madre y todo quedó como una incógnita, ¿no? Nunca se supo quién fue, pero sí fue, mi mamá asegura que fue una aparición, que fue un alma en pena de alguna trabajadora que pues todavía tenía el compromiso probablemente de seguir, ¿no? Entonces pues bueno, ahí les dejo esa pequeña historia. Miren, si gustan para hilarlo con lo que acabas de platicar, Gus, me gustaría de una vez pasar a mi bloque, digo ya que está relacionado, ¿verdad? Y es muy famoso en México que se hable de la planchada. Creo que todos hemos escuchado alguna vez a esta aparición, por así decirlo, ¿no? Curiosamente, la planchada viene del Hospital Juárez, allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Y se le considera así pues por cómo va vestida, ¿no? Precisamente trae un traje de enfermera de aquellas épocas, ¿verdad? Muy bien planchado, o sea, el traje impecable, ¿no? De ahí viene el apodo, ¿no? Se dice que en vida ella se llamó Eulalia y que era una joven enfermera muy bonita, muy apasionada por su trabajo, le gustaba mucho pues platicar con los pacientes, le gustaba atenderlos, o sea, ella era muy devota a su profesión, ¿verdad? Pero pues por ahí, pues como es muy común en cualquier ambiente laboral, siempre va a haber algún interés romántico, ¿no? Por ahí conoció a un doctor llamado Joaquín, ¿verdad? Y pues este doctor, pues por ahí empezó a coquetearle, ¿no? O sea, entre ambos empezó a haber esa complicidad, ese interés romántico entre ambos, ¿verdad?
porque bueno, él también era bastante parecido, ¿no? Y pues era un doctor, ganaba bien, ella era muy bonita, y pues con la convivencia diaria los lazos empiezan a estrechar, ¿verdad? Donde pues ella, Eulalia, pues se empieza a enamorar, digamos, un poquito más de la cuenta, ¿verdad? Él se aprovecha de esto y pues le pide matrimonio a Eulalia, ¿verdad? Entonces pues ella toda ilusionada le dice que sí, ella empieza con preparativos de la boda, etcétera, y él le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, pero después de que yo regrese de un congreso, ¿verdad? Entonces me voy a ir 3 semanas por el congreso, regresando ya preparamos todo, ¿no? Entonces pues se va el médico. Eulalia sigue todavía muy, muy emocionada por todo lo que le está pasando en su vida. Pasan las 3 semanas y el médico no vuelve. Pasan otra semana, no vuelve, ¿verdad? Entonces ya se le hace muy raro, que no lo puede contactar, no, nadie sabe dónde está, etcétera, ¿no? Por ahí un viejo doctor, amigo de Joaquín, Eulalia logra hablar con él y pues le pregunta, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Con Joaquín, o sea, ¿dónde está? ¿Por qué no ha regresado? Cosa que el doctor pues le dice, pues ahora sí que muy, muy, con mucho tacto. Dice, no, pues fíjate que, o sea, él no va a regresar, o sea, él pidió su traslado, o sea, él renunció de este hospital, ya se fue de aquí, se fue a otro lugar, a otro estado, ¿verdad? Y ¿cómo? Si, o sea, si nos íbamos a casar, o sea, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo que se iban a casar? O sea, él ya es casado. Entonces, esta revelación a Eulalia pues la pone mal, ¿verdad? O sea, él nada más estaba jugando con ella. Y cuando pues las cosas se pusieron más serias, él lo que hizo pues fue desaparecer, ¿no? Entonces, pues Eulalia, muy dolida con toda esta situación, pues le afectó de manera grave. Y pues empezó por ahí a tratar mal a los pacientes, ya no era la amable enfermera, ya empezaba a pues no atenderlos, a hablarles feo, se empezó a ganar reputación de, o sea, de que nadie la quería, ¿verdad? Al punto de que pues empezaron problemas ahí con negligencias médicas. Entonces, pues por ahí hubo muchas situaciones, pues tanto personales de ellas como ella, que no quería atender, como que los pacientes no querían que ella la atendiera. Esto empeoró todavía más su estado psicológico, al punto de que pues la llevó a la cama y pues termina falleciendo Eulalia por todos estos problemas que ella cargaba, ¿no? Antes de fallecer ella pues se arrepiente de todas sus conductas, ¿verdad? Porque pues al final se da cuenta de que pues los pacientes no tienen la culpa, ¿no? de lo que le pasó a ella, o sea, de lo que le hizo Joaquín, ¿verdad? Entonces pues ahora sí que antes de fallecer decide pues que de alguna forma u otra iba a ayudar a todo aquel que lo necesitara, ¿no? Y pues desde entonces han empezado a haber apariciones, primeramente en el Hospital Juárez de México, de que una mujer muy bonita, cabello rubio, ojos azules, se empieza a aparecer en la cama de los pacientes cuando no hay una enfermera disponible, ¿verdad? Los atiende, los trata con mucho cuidado, les hace plática, ¿verdad? Los trata como los pacientes deben ser tratados, les hace sus curaciones, les da sus medicamentos, etcétera, ¿verdad? Cosa que se les hace raro cuando después llega una enfermera a hacer precisamente ese trabajo y los pacientes le dicen que, o sea, de cómo si hace rato ya vino una enfermera y ya me ayudó, ya me cambió los vendajes, ¿verdad? Y empiezan a aparecer estos mitos precisamente de que esta enfermera denominada la planchada pues empieza a atender a los pacientes, ¿verdad? Muy posiblemente fue lo que tu mamá pudo haber visto, Gus, porque pues son más o menos las características que se están dando, ¿no? Porque a pesar de que se empezó a ver en el Hospital Juárez, porque ahí era donde ella trabajaba, luego empezaron a aparecer más anécdotas precisamente muy similares a todas estas en hospitales de todo el país, ¿verdad? Tengo ahí un par de situaciones donde también otras personas la vieron, pero si quieren más al ratito se las cuento.
Perfecto, pues bastante interesante esto que nos platicas, Oscar, porque de hecho, yo cuando era niño, en una ocasión que fui internado durante varios días, por ahí hubo una situación una noche en la que una enfermera me medicó, una enfermera que vio a mi madre, que estaba a un lado mío, nunca se separaba de mí. Entra de noche esta enfermera, me da un medicamento y se retira. Posterior, mi madre pregunta por esta enfermera porque no mucho después llegó otra y me quiso dar medicamento y le dijo, oiga, pero acaba de venir una señorita enfermera y ya le dio su medicamento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No se lo van a dar doble o qué ocurre? ¿Quién vino o cómo era o quién era? Les da la descripción, no concuerda con nadie de las enfermeras que estaba trabajando en ese momento, y la situación queda pues en algo bastante extraño, porque por piso se quedan muy pocas enfermeras, en realidad son como dos o tres enfermeras por piso, Sí. y se conocen entre ellas perfectamente. Entonces, al dar la descripción mi madre y que no lo ubiquen, pues resultó demasiado extraño. Además, las enfermeras y los médicos, pues son bastante profesionales como para saber los horarios. Ellos tienen un listado de los pacientes y de a qué hora les toca su medicamento, ¿no? Entonces, fue una situación demasiado extraña. Ya no supe si permitió mi madre que se me volviera a dar medicamento, pero una enfermera desconocida Sí. me medicó una noche. Fíjate, Ok. la verdad es que es un caso como muy recurrente. Digo, sin catalogar, pues que se trate de la misma entidad, pero al parecer, pues es algo que ocurre no solamente en un hospital, sino que ocurre en varios. Y algo Así es. que me acabo de recordar, bueno, recordé ahorita un punto que se me había pasado comentarles en la anécdota de mi madre también, es que cuando finalmente logra hablar con uno de los directores, el director de la clínica, que de hecho era pues el nefrólogo que atendía a mi abuelo, le platica y le da la descripción y que le dijo de una manera pues muy simple, le dijo, mija, mejor ya ni pregunte y mejor ya no baje tan tarde, baje más temprano. Seguramente haciendo referencia a que pues a lo mejor ellos ya también habían tenido ese contacto con esa misma entidad y pues de alguna forma le advirtió, ¿no? Que mejor pues lo dejara así como que nada hubiera pasado, que ya no investigara y que ahí dejara la fiesta en paz, ¿no? Entonces, pues yo estoy seguro que probablemente más gente la llegó a ver en su momento, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que muy interesante todo esto. No sé si tengamos por ahí comentarios. Tenemos un comentario de San LV y pues solamente pone corazones rotos ahí por la historia de la planchada. Ujú. Muy trágica, por cierto. Sí, bastante. Pues bueno, ¿qué les parece si pasamos a una eh, nueva sección de historias? Ok, me parece muy bien, mi querido Carlos. Sí, Entonces, por ahí no se despeguen, que regresamos en un momentito. Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan. Y estamos de regreso totalmente en vivo transmitiendo desde la ciudad de Durango, Durango. Son las 10:56 y pues bueno, Carlos, por ahí tenemos más relatos, ¿no? ¿Le damos lectura? Tenemos, Ajá. sí, claro que sí, tenemos un par de relatos más. Uno de ellos nos lo envía Katy Fuentes y dice así: yo tuve una experiencia muy interesante jugando con la Ouija. Supongo que tuve suerte de que no fuera nada diabólico. Fue en 1982. Yo tenía 17 años y a insistencia de unas primas y unas amigas,
que de hecho una de ellas me regaló la tabla, hicimos una sesión en mi casa. Fue por la tarde, algo simple y sin velas ni nada. Sobre la mesa del comedor, mi prima Leti y yo teníamos el puntero. Otra prima tenía el cuaderno y pluma en mano, y las demás eran espectadoras. Yo pregunté si había alguien que quisiera hablar con nosotras. Casi enseguida comenzó a moverse y dijo sí. Resumiendo, dijo llamarse Ana. Había muerto a los 16 años en un accidente de carretera junto con su familia. Se encontraba atascada en la tierra sin poder trascender. Le preguntamos varias trivialidades y luego si quería decirle algo a alguna de nosotros e inmediatamente dijo que a Irma, la que traía la libreta. Le dijo que iba a tener un bebé siendo aún soltera. Irma tenía entonces 18 años. Le dijo que sería varón, que nacería el 3 de agosto del 85 y que no sería hijo de su entonces novio, sino de alguien más. Yo, desde que el puntero empezó a moverse, estaba segura de que lo hacía mi prima Leti. Y después del mensaje a Irma, estuve segura de ello, ya que creí que le estaba jugando una broma. Cosa que descarté cuando más tarde ella me preguntó, divertida, que cómo se me ocurrió toda esa historia de Ana, la disque fantasma, y decirle todo eso de la bebé a Irma. A lo que respondí, yo no fui. Tú fuiste, tú la estabas moviendo, ¿no? Pues terminamos asustadas al saber que la ouija sí se movió por su cuenta. A partir de entonces me comenzaron a ocurrir cosas raras relacionadas con Ana, pero sería extenso de contar. Así que concluyo con que Irma efectivamente tuvo un bebé, varón, exactamente el 3 de agosto del 85. Saludos. Ok. Ok, pues la verdad es que una anécdota, yo creo que benévola a pesar del tipo de práctica que realizaron, ¿no? Porque siempre hemos dicho aquí que es muy riesgoso intentar ese tipo de contacto, sobre todo cuando no existe como... Bueno, aún y que existieran los conocimientos adecuados, siempre se trata de un riesgo porque al ser una comunicación que no podemos validar la certeza de lo que está del otro lado tratando de darnos el mensaje, pues muchas cosas pueden suceder y de hecho en la mayoría de los casos pues terminan siendo situaciones pues no muy favorables, ¿no? Para quienes lo practican. Así es, mi querido Gus. Pues bueno, tenemos una anécdota más. Es corta, nos la manda Bruna Salas y dice así. Me pasó hace años que yendo a darle un aventón a una amiga y a sus hijas ya de noche, como a las 11 p.m., en el crucero con Chiconcuac, Morelos, de regreso hacia Jutepec, iba entre unas escaleras, perdón, son dos que llaman chica y grande, y de repente espejeo porque siento que algo en el asiento de atrás de mi Volkswagen y veo una cabeza de alguien o algo sentado en el asiento del medio. Solo 3 veces he sentido ese horror. Ya no espejé a ver y aceleré lo que se podía en esa carretera llena de hoyos y no frené hasta la iglesia del pueblo de Jutepec. Salí volando del auto y obvio no había nada de nada. Ya me subí y manejé a mi casa y nunca he vuelto a darle un aventón a nadie por la noche. Pues una experiencia que no se quiere repetir, la verdad. Creo que también por ahí tenemos algunos episodios de historias de carreteras y son, pues sí, todas estas
cosas que nos pueden pasar, que vemos de reojo, que vemos enfrente, que eso de darle right en medio de la noche o realmente no sabes qué está subiendo. Sí, y además, digamos, siempre existe el riesgo, no solamente de una situación espiritual o fantasmal, sino también de alguna situación de seguridad. Sobre todo ahorita nuestras carreteras son muy peligrosas, pero siempre existe como que esa parte como de adrenalina que, bueno, al menos yo cuando he viajado de noche últimamente, siempre existe un nerviosismo muy particular, sobre todo en las zonas más inhóspitas de las carreteras, porque prácticamente estás aislado, ¿no? Y estás a decenas de kilómetros probablemente de pueblos y eso te deja una sensación muy, muy, muy extraña y a la verdad, yo creo que esa es una situación que difícilmente se le va a olvidar, ¿no? La verdad, muy interesante la anécdota también. Y pues bueno, no sé qué opinen. Si pasemos a nuestro tercer caso del tema de esta noche, Carlos. Así es, mi querido Gus. Tenemos un caso más del tema de esta noche y pues bueno, trata sobre algo que ocurre por allá en el hospital del IMSS de Hidalgo, de Parral, Chihuahua, ¿sí? Pues bueno, se cuenta que pues unas pequeñas huellas con tierra hacen presencia en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que está ubicado precisamente en Hidalgo del Parral, Chihuahua. No serían un misterio como tal si hubiera niños jugando en las instalaciones médicas, pero el personal de limpieza asegura que éstas aparecen justamente en las oficinas administrativas, ojo aquí, después de que asean estas dichas oficinas, ¿verdad? Pues bueno, puertas que se abren solas durante la noche también han alarmado a más de uno, e incluso hay una supuesta fotografía tomada por un vigilante justo en uno de esos misteriosos momentos en que se reveló la foto del llamado Miguelito, el niño que acompaña a las enfermeras cuando visitan a los pacientes, pues ya terminales, ¿verdad? Esta leyenda local dice que cuando los enfermos preguntan que quién es ese pequeño que acompaña a las enfermeras, han tenido que mentir y comentan que se trata del hijo de alguna compañera. Aquí nos damos cuenta de cuán, ¿cuál es la palabra? Pues sí, cómo son de amables las enfermeras y el equipo médico, que en casos como este, que ya es una situación hasta paranormal con la que ellas tienen que vivir cada noche, y pues para ver por el bien del paciente, que sobre todo nos indican aquí que son pacientes terminales, pues terminan mintiendo un poco, ¿no? Diciendo que pues ese pequeño pues es hijo de alguna de ellas, cuando no lo es, cuando es un alma que se aparece. Yo cuando estaba leyendo esta historia, se prendieron ciertas alertas en mí pues por la demonología, ¿no? Por todo lo que hemos venido platicando desde los primeros programas, que el espíritu de un niño como tal, y según la demonología católica, no existe, ¿sí? Siempre que observas la presencia de un niño, es bastante seguro y casi seguro que es pues un ente de bajo astral. Pues, esto fue lo que a mí me preocupó, me causó cierta alerta cuando estaba conociendo la historia. Y pues imagínense, muchachos, hay un ente de este nivel, de esta categoría, deambulando pues por un hospital. Y se hace observar pues en forma de un niño.
¿Cómo ven ustedes? Wow, mira, la verdad yo creo que, digo, dejando de lado el aspecto que muchos demonólogos afirman que es relacionado con las entidades en forma de niños, yo creo que haciendo un poquito a un lado esa parte y como si no lo supiéramos, aún así llega a ser todavía, al menos a mí personalmente me genera una sensación más como de terror, no sé por qué. Siento que es una situación un poquito más oscura y más macabra. El solo hecho de pensar que un niño, o sea, con toda su inocencia, de alguna manera o por alguna otra energía que lo haya atrapado ahí, pues permanezca y no llegue a donde tenga que llegar, me parece más triste y me parece todavía un poquito más tenebroso, la verdad. Recordé ahorita que yo hace algunos meses, meses no, perdón, años ya, tuve una operación por apendicitis y pasé como 3 días más o menos en el hospital. Y no sé si era a manera de broma o a manera pues de dar carrilla, pero una de las enfermeras que pues eran bastante cargadita con el paciente que justamente yo tenía a un lado, era un señor ya mayor y le decía, don, no sé, no recuerdo el nombre, pero don, ya duérmase porque si no, aquí acuérdese que pasa fulanito. Y que bueno, tenía un nombre como de tipo Margarito o algo así. Y bueno, cada vez que decía eso, pues yo me quedaba pensando, pues ¿cómo? ¿Quién será? ¿Será el jefe de enfermeras o será el jefe de médicos o de quién se trata? Y ya cuando salimos, mi mamá, pues en ese caso era quien me estaba cuidando, le pregunta a la familiar de este paciente, oiga, pues ¿quién es esta persona que dicen que se le va a aparecer o que va a pasar? Y le dijo, todavía no sabe, no le han platicado. Y pues no. Dice, no, pues es un niño que se mete o sea, que se mete al elevador y por más que lo carrerean, pues ya no saben dónde queda. Dice, lo raro es que pues obviamente no hay niños que puedan pasar los controles de seguridad a esta zona, no es una zona para niños. En ese piso no hay niños y de hecho creo que de un lado están los hombres y del otro lado están las mujeres, están separados totalmente. Y de hecho dicen que por ahí donde más se les perdía de vista es donde hay como una pequeña capillita, o bueno, me imagino, muy apenas recuerdo que es como una pequeña iglesita que está en ese piso. No sé si cada piso tengo la suya o como esté, pero que ahí se metía y que entre una de las reclinatorios ahí ya no, lo dejaban de ver. Y tenía un nombre, pero no lo recuerdo ahorita, no, por más que traté de recordar no logro acordarme, pero era pues la imagen o la forma de un niño que pasaba corriendo entre los lugares. Eso ya me lo contaron, o me enteré ya cuando ya me estaba cambiando para irme, por fortuna, porque si no yo creo que hubiera pasado unas noches muy sugestionado y aterrorizado por que se me apareciera, ¿no? Entonces, Sí, está muy definitivamente. tenebroso, sí. Muy bien. Y no sé si tengamos más relatos por ahí pendientes. Tenemos por ahí un comentario, viene llegando la tía Yoli Solís, que le mando un fuerte abrazo y un saludo. Dice, buenas, bienvenida. Qué bueno que ya está por aquí acompañándonos en un programa más. Pues bueno, tenemos Y por pues ahí algunos relatos, ¿verdad? sí, Muy bien, no sé qué dicen, si por ahí lo checamos. Sí, adelante. Miren, es un relato que nos llegó a raíz de la anécdota anterior acerca de la Ouija. Solamente que nos la envía Adriana Arredondo. Le mandamos un saludo y dice así. 3 familiares y unos amigos fueron a un rancho de mi papá y jugaron Ouija debajo de un portal. Y cuando contactaron, ellos no lo creían y se burlaban. Hizo un aire horrible que tiró las tejas y destruyó el portal. Se salieron corriendo por el miedo. Y tiempo después, uno de mis familiares se mató en carretera. A otro lo mataron por balas perdidas. Y 2 de los amigos se mataron en una moto.
quedaron irreconocibles. Fue muy triste porque eran muy jóvenes. Ninguno estaba tomado ni tomaban. Ok, los famosísimos avisos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora sí que depende también mucho de como que cada familia cómo interpreta algunas de estas situaciones. Yo tenía familiares que eran de Chihuahua y ellos solían decir que cuando se caían, por ejemplo, cuadros de los muros, eh, pues que básicamente eran como el augurio de que una persona cercana iba a fallecer. Pero a mí siempre me pareció una especie de superstición totalmente, nunca yo creí en eso. Hasta que en una ocasión uno de mis hermanos que vivía afuera nos marca y nos dice, oiganse, es que tenía un cuadro de la última cena en el comedor. Era una pintura pues un poquito, no pesada, más bien de esas como que son más bien ligeritas, o sea, es tela y el marco es lo único que pesa, pero dice, está muy bien asegurada y es como si algo lo hubiera empujado de la pared y se botara. O sea, como que algo lo botó y cayó al piso. Y que estaba muy nervioso, que estaban muy angustiados. Y bueno, probablemente fue una coincidencia, pero eso nos lo platicó un día en la noche y al día siguiente nos avisan que falleció un tío. Precisamente de Ciudad Juárez. Entonces, la verdad, está un poquito... digo, tampoco se trata de sugestionarse, pero son situaciones que suceden y que mucha gente la relaciona como si fueran algunos avisos. Yo acá siento que fue algo así similar, y ojalá no haya sido más bien causado por otro tipo de entidades, ¿verdad? Únicamente que hayan percibido el aviso de que algo iba a pasar, pero pues no sé, Carlos, yo creo que sería bueno invitar a nuestros escuchas para que pues traten de omitir ese tipo de experiencias, ¿no? Porque no son seguras. Efectivamente, mi querido Gus, hay ciertas cosas que hay que tenerles muchísimo respeto y una de ellas es definitivamente el tablero de la Ouija. Creo que no deberían hacerlo, no hay que hacerlo, no hay ninguna justificación para llevar a cabo pues este ritual. Entonces, sí, de verdad, les hacemos la invitación, la sugerencia de que no lo hagan, porque pueden suceder cosas malas, y bastante malas, tanto a ustedes como a sus familiares cercanos, a sus amigos cercanos. Entonces, sí tengan muchísima responsabilidad y sepan decir que no, y sepan diferenciar una buena decisión a una muy mala decisión. Ok, pues ahí lo tienen, una atenta invitación a que seamos respetuosos y obviamente pues a no buscar un peligro de algo que obviamente no podemos controlar. Tenemos por allí, tenemos más relatos, ¿verdad? Que de hecho nos hicieron llegar por ahí a través de nuestra querida Ale. No sé qué les parezca, porque de hecho también tenemos por ahí una fotografía que es muy interesante y que nos gustaría compartirles. Entonces, no sé si tengamos comentarios y si no, para pasar de una vez a pues esos relatos que tenemos también por ahí preparados. Estamos bastante tranquilos en cuanto a comentarios. Ok, entonces, Salma, ¿nos apoyas para darle lectura por ahí a esas? Creo que son dos anécdotas. Bueno, son varias anécdotas, ¿verdad? Pero si quieres empezamos con la primera que tenemos por ahí. Muy bien, la de la fotografía, ¿verdad? Sí. Pues bueno, esta historia por ahí nos las hacen llegar directamente de un hospital y dicen, yo iba a la mipera. La mipera es un sitio que se le asigna a los médicos internos de pregrado, son los que están antes de hacer su internado. Entonces, este médico iba a la mipera porque pues se dirigía a dormir. Tomé una foto para decirle a mi compañero que ahí estaba, pero salió oscura. Cuando estaba revisando mis fotos porque quería subir a mi Facebook por haber terminado el internado, lo encontré. Y la iba a borrar, pero se dio cuenta de algo extraño.
y nos comparte esta fotografía y luego nos menciona: había una historia de que se aparecía justo en ese lugar una niña, y por el tamaño supongo que es. Y no sé si ahí puedan apreciar en la fotografía, claramente se ve una figura así pequeña, como si estuviera en cuclillas, o como si fuera una niña. Y qué impresionante, o sea, el haber pasado por ahí, haber tomado la foto como pues si no hubiera nada extraño, y después percatarse de que había a lo mejor una presencia así tan marcada. Sí. Me parece muy impactante. Sí, se ve claramente una sombra, ¿verdad? Y no es que tú dijeras, no es la pura sombra del pasillo, ¿no? Sino que, o sea, claramente se ve la sombra y luego se ve el bulto, cómo se eleva la sombra. O sea, claramente algo hay ahí, ¿verdad? Ahora sí, no sabemos qué es, o sea, a lo mejor sí puede ser alguna sombra, no sé, de algún material del hospital, ¿no? Algún mueble, pero pues es que la forma también está medio redondeada, ¿no? Entonces ya está también complicado afirmar que es un mueble, ¿no? Sí. Incluso podemos ver luz detrás del suelo de esta sombra, indicando de que pues ahí está parada obstruyendo la visión, o sea, no es una sombra común y corriente, o sea, algo hay ahí. Sí, totalmente. En un momentito más vamos a volver a compartir esa misma Bueno, imagen. por aquí también Perdón, adelante, Salma. No, adelante. Sí, un ratito más vamos a volver a compartir esa misma imagen, pero con un contraste distinto. Vamos a subir un poquito lo que es el gamma para definir un poquito más esa figura, y que la puedan apreciar como que de manera más clara. Para los que nos están oyendo en formato podcast, la imagen es un pasillo. De hecho hay luz, por la ventana se puede apreciar que hay luz, me imagino que de algún faro que está por allá afuera. No está totalmente oscuro el pasillo, porque sí, o sea, alguien podría caminar perfectamente sin tropezarse con nada, ¿verdad? Cosa que hace muy curioso la imagen, que precisamente es en una zona en donde termina la ventana y pues es donde más sombra hay. Y pues sí se ve una figura que se alza precisamente en ese punto. Sí. Okay. Y se pueden también, los que nos ven por formato podcast, darse la vuelta por Facebook para que puedan apreciar la imagen. Pues sería hecho, un buen por ahí la tía Yolis, que nos está escuchando y que acaba de ver la imagen, nos hace la referencia de que por ahí en la ventana ella alcanza a observar algo. No se le halla como que mucha forma, pero se percata de que también por la ventana una sombra. se logra observar algo. Ahorita estamos justamente proyectando ya la imagen con un contraste, digamos, un poquito más saturado para contrastar sombras de partes luminosas, y creo que se alcanza a ver un poquito más esa figura. No, sí se ve perfectamente una figura ahí. Sí, está bastante claro. Sí, y ahorita den un segundito para procesar nuevamente la imagen y tratar de ver por ahí lo que nos hace lo que nos hace notar por ahí de la ventana. Déjenme checarlo y ahorita un momentito más también lo compartimos para darle un vistazo, porque esto está muy interesante. Recuerden que estos lugares obviamente no pasan una ni dos personas en situaciones altamente pues digamos extremas en cuanto a salud, en cuanto a crisis de todo tipo. Hay preocupaciones, hay gente asustada, hay gente a punto de morir, hay gente con mucha tristeza, gente, o sea, enojada también obviamente por la enfermedad de un paciente, por la enfermedad de su familiar. O sea, hay una serie de situaciones acumuladas en estos pasillos que se vive a diario, que la verdad es que yo sí destaco mucho que cada médico y cada integrante de los grupos, ahora sí que forman parte del personal de salud, pues tienen que afrontar a diario, ¿no? Y tan solo lo que estamos compartiendo ahorita es una probadita de las muchas cosas que probablemente pues llegan ellos a vivir pues día con día, ¿no? Entonces, ¿sabes qué tremendo esto. ¿Sabes qué me saca aquí de onda de esta imagen? Sí.
que al subirle el contraste, precisamente el pasillo que estaba oscuro se ilumina, o sea, se puede ver mejor las paredes, el suelo, el techo, incluso el farolito de la lámpara, o sea, el foco de arriba, pues. Ajá. Se vislumbra mejor, pero precisamente esta sombra permanece todo en negro a pesar de que todo se iluminó. Sí. ¿Verdad? O sea, algo está ahí y absorbe la misma luz. ¿Verdad? Porque en caso contrario de que hubiera un mueble o algo, también se iluminaría junto con todo alrededor de la foto. Pero aquí lo único que hace es iluminar todo excepto esta figura que sigue permaneciendo totalmente negra. Ok, fíjense, acabo de hacer el mismo proceso, más bien el proceso pero en sentido contrario, estamos aumentando lo que es el contraste hacia la parte, digamos, oscura, hacia lo negro de la misma fotografía. Y creo que podemos alcanzar a ver con mucha claridad lo que por ahí nos comentan acerca de la ventana, denme un segundito para que lo puedan observar ahí. Y creo que se alcanza a ver con muchísima más nitidez. Bueno, un segundito. Ok, esto es exactamente lo mismo, nada más que el efecto contrario. Voy a hacer zoom y pareciera ser que es la sombra de un hombre. No sé si volteando a ver hacia la ventana. Me dio la impresión de que se acercaba la figura que ya estaba agachada ahí. Me dio una sensación de miedo muy grande, pero Caray, sí, okay. sí, es un reflejo el de la ventana. Sí, como un reflejo, exactamente. Obviamente... Podría Sí, adelante, adelante. Podría ser la persona que tomó la fotografía que se dirigía al cuarto a dormir, porque está, o sea, para mí está muy clara la imagen de como si fuera un joven. Sí, como si fuera un joven. Sería cuestión de que nos confirmaran si quien tomó la fotografía se trata de un caballero, si es una mujer, no sé. Pero aquí el ángulo está un poquito peculiar. Yo tengo la sensación de que esta persona está parada frente a la ventana, volteando hacia afuera. Sí, exactamente. A la altura del marco. Sí. El ángulo no coincide con el de la persona que está tomando la fotografía. Sí, entonces, híjole, pues ahora sí que sin querer, pues acabamos de sacar dos situaciones muy peculiares en un solo pasillo, en un solo lugar. Muy interesante. Bueno, obviamente pues la doctora o el doctor que tomó esta fotografía pues al parecer ya no está ahí porque pues ya terminó su internado, si no me equivoco. Entonces sería muy interesante que así como nos hicieron llegar esta prueba nos platicaran pues al menos de alguien que esté vigente en ese hospital y nos comentara si sigue sucediendo algo o si ha notado algo todavía pues extraño en este pasillo, porque al parecer este pasillo está muy cargado de energía, pues probablemente de gente que sigue por allá atorada, ¿no? Y pues bueno, que no sé, creo que tenemos otra anécdota por ahí también, ¿no? Sí, así es. Nos comentan, nos mandó otra historia que dice: en el internado, cuando estaba de guardia, fallecieron 5 personas esa noche. Un récord porque el hospital era pequeño. Cuando me tocaba ir a la mipera para dormir un rato, me acosté en la cama con mi amiga. Cuando ya había pasado como 1 hora y estábamos bien muertas, sentía que me estaban jalando mi brazo. Y sentí algo feo y me desperté. Cuando lo hice, en efecto, me lo estaban jalando y que despierto a mi amiga y le dije, mira, y ella se despierta y de ahí me dice, ya vuélvete a dormir. Me volteo y antes de que me dijera eso, yo sentí cómo se hundía la cama entre nosotras, como si alguien se hubiera acostado ahí, y aparte sentía un ambiente muy pesado. Al día siguiente mi amiga me contó que me dijo eso porque sintió que alguien se acostó en medio de nosotras y tenía mucho miedo. Esa misma vez, pero más temprano, una compañera me marcó para que le abriera la puerta de la mipera, que ya me había escuchado adentro. Y yo le dije, yo estoy en la central, en la mipera no hay nadie. Y le dio miedo porque escuchó risas y en efecto no había nadie. Uy. No sé si...
digo, se está haciendo un poquito de tendencia en este lugar, en las miperas, ¿no? Este tipo de situaciones. Curiosamente, creo yo, no estoy seguro, no sé, que aquí es donde menos se debería sentir algo aquí, ¿no? Porque, bueno, estas son zonas reservadas pues para los médicos, ¿no? No son las camillas donde, o las camas, los cuartos donde los pacientes fallecen, ¿no? Entonces me preocupa un poquito lo que puede estar rondando por aquí y el por qué está en estas zonas, ¿no? Interesantísimas las historias, no sabía que pasaba eso en este lugar, ¿verdad? Y pues lo básico, ¿no? Poderle, si es que pueden, ¿verdad? Pues traer algún sacerdote que pues pueda rociar por ahí tantita agua bendita, hacer alguna plegaria, porque pues si es un hospital, pues probablemente hay pues ciertos entes que no han podido descansar, ¿no? Entonces si les pudieran ayudar un poquito en este paso, ¿verdad? Pues a lo mejor aligera un poquito las cargas que mantienen el lugar. Ok, pues bueno, ahí tenemos una anécdota que les digo, esto es es una probadita, ¿verdad, Salma? Esto es nada más una pequeña muestra probablemente de lo que ocurre a diario en estos pasillos, en cada hospital, en cada comunidad, en cada lugar. Y recordé una situación que, bueno, no ocurrió como tal en un hospital, pero ocurrió en una oficina pues del Seguro Social, creo que ya lo puedo decir sin ningún problema. Esta oficina pues obviamente está dedicada a realizar pues una serie de trámites de diferentes tipos, ¿no? Y yo trabajaba ahí. Y en varias ocasiones, bueno, cabe mencionar que yo era de los que me quedaba probablemente a las horas más, digamos, tarde. El personal normalmente salía a las 4 de la tarde, algunos se iban como a las 7 porque se quedaban haciendo algún pendiente o en alguna reunión, pero yo salía entre 8:30 y 9 de la noche por mi horario, que era pues por la tarde. Y en varias ocasiones llegaron a pasar varias cosas. Una de ellas, y yo creo que la más frecuente, era que, por ejemplo, había una puerta de vidrio justo para entrar a la zona de oficinas, y esa puerta se movía. Es una puerta muy pesada, es una puerta extremadamente pesada, de vidrio muy grueso. Y bueno, yo desde el punto de vista que tenía hacia la puerta, pues no podía ver todo el tiempo a ese lugar en específico, pero hacía un sonido característico cada vez que se abría y se cerraba. Y a pesar de que ya no había absolutamente nadie en esa área, ya se había ido el guardia a la cochera a cuidar pues lo que tiene que cuidar, yo llegué a escuchar varias veces el abrir y cerrar de la puerta. Cuando volteaba a ver, pues estaba tambaleando, pero no había entrado nadie. No me daba miedo, pero era una situación rara. Y era una situación pues común. La otra cuestión que también era un poquito más extraña, es que decían que entraba una doctora a la oficina y que se iba al cubículo que está justamente de la entrada en la esquina contraria, o sea, hasta el fondo y a la derecha. Que se iba para esa esquina, un lugar que pues justamente tiene un espacio como de pequeños servidores, tiene unos routers y tiene como un archivo ahí, y ahí se desaparecía. En una ocasión una chica que iba, me parece que a una entrevista para hacer su residencia, pasó un susto tremendo porque básicamente pues entra la doctora o la imagen de esta persona o de esta doctora que cuentan que a veces entraba y que veían pasar, y ella le pregunta, doctora, estoy buscando a tal persona, y sigue caminando como si no la hubiera escuchado y se va hasta el fondo. Ella no se da cuenta que pues desde su punto de vista pues ella entra a una oficina, pero como tuvo la intención de preguntarle otra vez, dijo a lo mejor no me escuchó, la voy a seguir para preguntarle nuevamente que si conoce a tal persona o si va a llegar tal persona que es con la que iba dirigida pues esta doctora. Pues se levanta del sillón,
camina hacia aquel lugar y se da cuenta que donde ella vio aparentemente que la doctora entró, pues estaba cerrado. Toca, trata de girar la perilla y se da cuenta que no hay nadie. Se regresa a su lugar y ahora sí, cuando llega la doctora que le iba a atender a ella, pues ella ya estaba asustada, estaba pálida, estaba con la boca seca y le platica la situación y pues obviamente ella, para asegurarse de que sí fue cierto, pues se va hasta el fondo a donde entró pues esta entidad y se da cuenta que pues ninguna puerta abre, o sea, todo estaba totalmente cerrado y obviamente no había nadie adentro. Y pues bueno, esa es una entidad que mucha gente decía que pasaba de un lado para otro y curiosamente pasaba más para estas fechas, cuando ponían ahí en la oficina el altar para los médicos fallecidos. Este fenómeno se intensificaba y más gente lo llegaba a ver, no solamente desde el área mía, sino desde la parte de la segunda planta, que también tiene visión hacia donde yo estaba. También esa gente y ese personal decía, es que acaba de pasar alguien, y acabo de ver a alguien, y acabo de ver a alguien, pero muchas de esas veces pues ya la oficina estaba totalmente vacía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos. Pues yo creo que faltaría tal vez más adelante hacer una segunda vuelta de este tipo de relatos, porque la verdad es que hay mucho que contar todavía acerca de esto, ¿no? Así es. Así es. Sí, yo creo que sin duda estaría buenísima una segunda parte. Así, porque quedaron pendientes todavía un par ahí de hospitales. Ujú. ¿Verdad? Entonces, pues los podemos guardar perfectamente pues para una segunda edición. Ok, muy bien. Pues bueno, ¿qué tal, Salma, si vamos pues cerrando este programa de esta noche? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Salma Contreras. Les agradecemos infinitamente que hayan estado compartiendo la transmisión del día de hoy, que se hayan quedado hasta el final. Y recordándoles que pueden continuar mandando sus historias al número 52 618 145 56 55 o bien a nuestro correo electrónico radiopesadillapodcast@gmail.com. Carlos. Nada, simplemente agradecerles por estar con nosotros un sábado más en este programa que hacemos con todo cariño para ustedes. Y pues únicamente recordarles que sigue abierto el concurso de la fotografía de pesadilla. Todavía tienen hasta el día lunes 25 de octubre hasta las 11:59 de la noche para que ustedes puedan enviar la foto y atender las bases de este concurso para que puedan ustedes obtener un kit de pesadilla, en el cual incluye una taza con un diseño increíble, una sudadera con un diseño completamente original del programa, pines y 2 accesos para el Hotel del Terror. Así que, ¿qué están esperando para ser partícipes de este concurso que sigue todavía abierto? Oscar. Pues darle las gracias nada más a todos los Nightmares que se quedaron hasta esta hora disfrutando de los relatos, ¿verdad? Y pues también recordarles que nos pueden escuchar en vía podcast toda la semana cuando ustedes quieran. Simplemente tienen que abrir cualquier manejador de podcast que más les guste, ya sea Spotify, iVoox, Anchor, YouTube o Google Podcast. Nos buscan ahí como Radio Pesadilla y rápidamente nos podrán encontrar, ¿verdad? Esto es todo por mi parte y Gus. Gracias, mi querido Oscar. Y pues bueno, queridos radioescuchas, estén muy pendientes para la próxima semana, porque les recuerdo una vez más, tenemos el programa especial de Halloween, el sábado 30 a las 10 de la noche. Tenemos algunas sorpresas y un formato un poquito distinto para que se animen a compartir esa noche tan especial junto con nosotros, y pues también que nos hagan llegar sus anécdotas. Yo soy Gustavo Alcalá y pues gracias por habernos acompañado una transmisión más. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.